Hola, bienvenidos y bienvenidas a Así Conéctate, tu podcast de salud mental. Nuevamente estamos conectados y conectadas a través de esta plataforma y en lo personal, contento de que nos sigan escuchando mientras realizan algunas de sus actividades. Es un gusto poder acompañarles. Daniel, ¿cómo estás? También me da gusto estar aquí contigo en un episodio más. Bien, gracias. También para mí poder compartir este espacio contigo y por supuesto listísimo para comenzar. ¿A ti cómo te ha ido? Afortunadamente bien, he tenido tiempo de relajarme y pues sobre todo de llevarla a gusto con mi trabajo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal la escuela? ¿Cómo te va ahí? No, eso es otra cosa, ahí ya cambia con el fin de semestre muy cerca. Sí, ya es en la recta final en la que se pone un poco más pesado y empezamos a veces a frustrarnos un poco más y eso es justo de lo que vamos a hablar hoy. Exactamente, y por eso hemos llamado este podcast El estrés académico, un enemigo silencioso. Perfecto, comencemos entonces a hablar de lo que es el estrés y por qué lo sentimos. Claro, pues como ya lo hemos visto en el caso de la ansiedad, pudiéramos decir que el estrés es una reacción normal e incluso adaptativa que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertas demandas o exigencias de nuestro entorno, en este caso del contexto académico. Puede ser la secundaria, la preparatoria, la universidad, pero ahora con la pandemia ya lo vemos desde niveles iniciales como el kinder o la primaria. Y notamos pues esta frustración en los niños y en las niñas que a veces se nos hace divertido ver estos videos en Facebook, pero no debería ser así. Sí, eso es lo importante, porque nos reímos de ello, pero la verdad es que es un proceso complejo y debemos de tener en cuenta que desde nuestro cerebro aumenta la liberación de ciertas hormonas, como la noradrenalina y el cortisol, que son las principales reguladoras en el proceso del estrés. Esta liberación se activa para movilizarnos y responder eficazmente a las demandas que se nos presentan. Muchas veces cuando se nos presentan estas demandas, y son demasiadas, se agudizan nuestras reacciones y por ende disminuye el rendimiento de nuestro intento de lograr la meta. Ahora, como lo dices, imaginemos que le está pasando a los niños y niñas de preescolar y de primaria. Muchas veces no tienen conocimiento de esta frustración y que se debe a una presión que presentan. Aún la mayoría de las veces ni siquiera nosotros como universitarios lo queremos aceptar o ni siquiera nos damos cuenta. Exacto. Entonces debemos diferenciar estas situaciones a las que nos enfrentamos entre las que son externas a nosotros o a nosotras y las internas. Por ejemplo, las primeras, es decir, las exigencias externas son las que, pues en menor medida podemos controlar, ya que se nos presenta desde el entorno. Algunos ejemplos son precisamente el tiempo, sea para entregar algún trabajo importante, para terminar una tarea o incluso los exámenes. Y también en estos periodos donde pues pareciera que los profesores y las profesoras de todas las materias se ponen de acuerdo para aplicarnos exámenes. Pero también depende de las instituciones, ¿no? O de las escuelas en las que estamos estudiando. También se determinan ciertos periodos de exámenes. Y por supuesto, con este sistema educativo que también pudiéramos considerar como uno de los principales estresores, ya que no es una, ni dos, ni tres materias las que estamos cursando, sino 8 o hasta veces más. A veces no estamos preparados o preparadas y es que hay muchos factores que fuera del contexto escolar también se presentan, pero que pueden interferir con este. Tal vez son como, por ejemplo, el nivel socioeconómico, que bueno, puede hacer que trabajar sea necesario, incluso antes que estudiar. Bueno, esto puede ser para pagar las colegiaturas, para conseguir los materiales. Y bueno, también el problema es que puede consumir tiempo que podríamos estar utilizando para nuestras tareas o para estudiar para nuestros exámenes. Otros ejemplos son la violencia y la inseguridad a la que nos exponemos. Ahora con tantos casos ya de personas que ni en casa pueden tener la tranquilidad de tomar la clase. Y bueno, por supuesto también se puede mencionar la contaminación que tenemos. Por supuesto, con el ruido, al menos en mi caso. Es muy grave, ¿no crees? Pensaba en que incluso puede haber un solo factor que pudiera desencadenar a los demás. Por ejemplo, si tenemos un profesor o una profesora que, por ciertas razones, tiene un método de enseñanza que no nos favorece, o a lo mejor que no se acopla a nuestro estilo de aprendizaje, sea visual, auditivo, kinestésico, difícilmente podemos pensar que nos va a ir bien en los exámenes,
y ya desde aquí nos empezamos a estresar más pensando pues en que no tendremos notas suficientes para acreditar su curso. Totalmente de acuerdo. Y así nos volvemos autoexigentes, nos proponemos expectativas de logro altas o muy altas y queremos tener el control de todo. Y bueno, ya vimos que así es como puede surgir la ansiedad. Y además nos esforzamos por tener el control completo. Esto es parte de los estresores internos, aunque claro, cada quien puede estar predispuesto o predispuesta a otros estresores, y se sabe que dependen de nuestra personalidad, de la autoestima, de nuestra resistencia física o corporal, volviendo nuestras reacciones subjetivas ante dichos estresores, es decir, que nuestras reacciones dependen de cada persona. De hecho, no podremos hablar sobre síntomas específicos sobre el estrés porque, como bien tú lo mencionas, estas reacciones que presentamos van a reflejar la capacidad de adaptación que cada uno y cada una de nosotras ha logrado con respecto a este estresor. Sí, y aquí algo pero súper importante, el hecho de que sea una reacción normal y que nos permita adaptarnos a este contexto demandante no significa que debamos de vivir con él por siempre. Sí, sobre todo porque es común pensar que nos pasa porque no tenemos las habilidades suficientes para estar en la universidad o en la escuela, ¿saben? Pero por algo entramos, por algo estamos ocupando un lugar en nuestra escuela y no debemos dudar nunca de nuestras capacidades. Y recuerden, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Hasta este punto ya hemos hablado de lo que es y también de los factores que lo pueden producir. Pero, ¿por qué es importante prevenir el estrés? ¿Y cómo sabremos que lo tenemos si en realidad no hay síntomas específicos? Vale, una vez que sabemos cuáles son las situaciones que nos producen estrés, solo nos queda prestar mucha atención a cómo reaccionamos frente a estas. Existen tres tipos principales de efectos del estrés y pueden ser de comportamientos, psicológicos y físicos, es decir, es un fenómeno psicosomático, o sea que de la mente se pasa al cuerpo y por eso puede afectar tanto nuestras emociones como nuestro organismo. Quiere decir que tanto nuestra mente como nuestro cuerpo se van desgastando o agotando cuanto más tiempo pasamos estresados y estresadas. Por ello, pues baja nuestro rendimiento. Es todo un proceso, como ya decía mi compañero, porque empezamos muy activos o activas, resistiendo a las demandas, sean internas o externas, no hay distinción. Pero mientras tenemos a nuestro organismo entero trabajando, primero, provechosamente, con el tiempo nos empezamos a cansar y de repente ya no podemos más. En los peores casos, si no dejamos un ratito para descansar y recuperar estas fuerzas, y continuamos, lo único que hacemos es volver crónico este estrés y empeora bastante nuestra salud. Y entonces ya hasta tenemos úlceras, nos salieron ronchitas en la piel, le gritamos a las personas de nuestro alrededor, aventamos la libreta, nos da sueño, se nos quita el sueño, sufrimos de pesadillas, nos duele la cabeza, el estómago, la espalda, se nos tensan los músculos, nos sentimos ansiosos o ansiosas, nos frustramos, nos angustiamos, nos aislamos, nos pasa de todo, e incluso dejamos de asistir a clases o en algunos casos se consumen sustancias adictivas que pueden ayudarnos a mantener despiertos o aumentar la concentración, por ejemplo para estudiar para un examen, pero bueno, esto llega a ser peligroso. Sí, nos pasa de todo. Pero bueno, a veces hasta dan ganas de desertar, la verdad, porque es mucha presión y definitivamente afecta nuestra salud mental, porque nos estamos enfrentando no solamente al estrés, sino a muchas otras cosas también. Por ejemplo, también hay una sociedad detrás que nos responsabiliza de ello, y somos nosotros, nosotras, quienes debemos desarrollar estas estrategias de afrontamiento para poder sobrellevarlo. ¿Y tú consideras que el estrés se puede hacer bueno? Sí, claro. Una vez que conocemos el motivo del estrés o de lo que nos produce estrés, podemos pensar en un objetivo que pudiera llegarnos a hacer sentir que estamos avanzando. Además, algunos expertos y expertas recomiendan que con todos los elementos que podamos identificar sobre el estrés, implementemos nuestro propio termómetro. Por ejemplo, identifiquemos cuáles son las reacciones que llegamos a sentir
que se expresan a través de la piel, del comportamiento, de lo psicológico, y con ello permitir ponernos una pausa en el momento justo para que no sigan avanzando estas reacciones y no se vuelvan peores. Entiendo, entonces es importante, o mejor dicho, necesario aprender a escuchar nuestro cuerpo para saber controlarlo. ¿Y qué más? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que nos escuchan para que aprendan precisamente a escuchar su cuerpo? Tenemos que entender que no necesariamente debemos hacer las cosas solos o solas. Ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Compartir con alguien más nuestra situación permite vernos desde otra perspectiva. Comencemos preguntándole a las personas que conviven con nosotros o nosotras si hay algo que ha cambiado en la relación que mantenemos con ellas o si notan algo diferente en nosotros. El estrés está diseñado para que no lo notemos fácilmente cuando lo experimentamos, por eso la necesidad e importancia de hablar con alguien más. Y mientras sea de confianza o como siempre lo decimos acudiendo con el especialista o la especialista, porque al final de cuentas ellas son las únicas personas que nos pueden diagnosticar. Y en este proceso también pudiéramos pensar en alguna estrategia para que las actividades estresantes tengan menos efectos en nosotros o en nosotras. ¿Pudieras ayudarme mencionando algunas, por favor? Sí, claro, aunque es importante mencionar que a cada persona puede funcionarle alguna actividad y a otra actividad diferente, simplemente porque cada quien disfruta de hacer cosas diferentes. Y esta parte es importante porque si no la disfrutamos, obviamente nuestro nivel de estrés no va a disminuir. Por ejemplo, a mí me funciona mucho hacer ejercicio y escuchar música relajante, de la más relajante que me encuentre y que me guste. Pero también puede funcionar actividades como leer, dibujar, cantar, caminar o la que te plazca en realidad. O sea, cualquier hobby que nos distraiga o solamente que nos permita desconectarnos de lo que nos estresa. Aunque bueno, al menos en nuestros podcasts ya hemos agotado todas estas opciones, pero una adicional es que puedan buscar la manera de que sea gratificante esa actividad que nos estresa. Es decir, si tenemos que hacer alguna lectura, podemos irnos premiando, entre comillas, con un pequeño dulce, un chocolate, ¿sí? Cuando terminemos de leer hasta cierto punto o en general con alguna otra tarea, darnos un espacio para estarnos motivando constantemente con algo que nos agrada, ¿sí? En el caso de los exámenes pudiéramos disfrutar de una noche de películas, pues al terminar esos periodos, ¿no? Una vez que hayamos puesto todo nuestro esfuerzo en acreditarlos, estaría muy bien si nos relajamos pues con algún masaje o en una noche con mascarillas faciales, algo que no haríamos comúnmente. Cabe destacar que en estos casos pueden hacerse durante el periodo estresante o al finalizar. Y algún otro ejemplo puede ser como evitar distracciones, o uno de los métodos más utilizados es el de estudiar o leer por 25 minutos y después descansar completamente otros 5 minutos, esto sin rebasar los límites de tiempo porque, bueno, se deben de respetar para que esta técnica funcione. También se recomienda mucho organizar los tiempos de entrega y sobre todo, pues por el peso de las actividades o los proyectos escolares. Podemos empezar por lo más importante o lo que genera mayor carga en nuestra vida escolar y así ir distribuyendo el tiempo para ir avanzando poco a poco, pero de manera constante hasta las fechas de entrega, en orden jerárquico con las demás también. Cada paso es muy importante, así que pues evita autocastigarte intentando hacer muchas cosas a la vez. Y respirar hondo, eso siempre es importante. Bueno, en nuestro primer podcast te compartimos una técnica de relajación que también te podría ser muy útil en estos casos. Solo necesitas bajar un poquito más y buscar el episodio de ansiedad. En el final de este capítulo se presenta esta técnica que te estaba mencionando. Así que ya lo saben, escuchen todos nuestros podcasts nuevamente y recomiéndenlos a las personas que son más cercanas a ustedes o que lo necesitan. Y bueno, aquí termina este episodio, pero seguimos atentos a tus dudas, comentarios o sugerencias. Agradecemos que nos hayas escuchado. Y no lo olvides, conéctate con las personas que quieres y comparte nuestros podcasts con ellas. Sin bajar la guardia, sigamos disfrutando de las cosas que nos gustan.
Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado en nuestro último podcast. Cuídense, adiós.